En esta clase vamos a abordar las regulaciones sobre el trabajo docente. Trabajaremos con dos textos. El primero es el de Roxana Peraza, que presenta un análisis sobre el Estatuto del Docente. Recordemos que el Estatuto del Docente es el convenio colectivo de trabajo. Esta norma no es solo una cuestión burocrática, sino que es el resultado de la lucha de muchos años del colectivo de docentes. En esta norma lo que se establece y se define es a qué se considera un docente, quiénes son los trabajadores de la educación, cómo se acceden a los puestos de trabajo y garantiza algunos elementos referidos a los derechos laborales, entre ellos la remuneración. El Estatuto del Docente lo que busca es garantizar las designaciones docentes de una perspectiva que evite las arbitrariedades. Este estatuto se sanciona como ley en 1958, pero tiene algunos antecedentes interesantes. Les invito a recorrer el texto de Roxana Peraza, centrando en dos cuestiones fundamentales. Uno, ¿qué regulan los estatutos del docente? ¿Por qué se regula el trabajo docente? ¿Cuáles fueron las nociones sobre las cuales se construyó el estatuto del docente? Para luego pensar cómo este estatuto del docente y este convenio colectivo de trabajo viene siendo sistemáticamente cuestionado. El texto de Carrizo analiza el discurso neoliberal pedagógico. Se centra en ver cuáles fueron los planteos en los cuales se sostuvo la reforma de los 90. Uno de esos elementos en los que se centra la reforma de los 90 es en la desvalorización del trabajo docente. Es decir, se pone al docente en el lugar de la responsabilidad de la debacle educativa. Para mejorar la escuela era necesario reconvertir a los docentes. Este discurso de la desvalorización del trabajo docente y de la escuela vacía de contenidos fue uno de los elementos tomados para establecer las reformas y sobre todo las reformas de la formación docente. Uno de los elementos que van a ser fuertemente cuestionados en los 90 y que hubo políticas de desarrollo para el recorte de los derechos laborales es obviamente el estatuto docente. El estatuto docente viene siendo cuestionado ya desde mediados de los años 70, pero es en los 90 donde recrudece el embate sobre los derechos laborales porque se considera que el trabajador de la educación tiene demasiadas prerrogativas, es decir, nuestros derechos laborales son puestos en tela de juicio. Así la reforma se va a centrar en el reciclaje docente, como se lo denominó, la reconversión docente y sobre todo en tratar de modificar las condiciones de trabajo docente. Esto genera un proceso de pauperización y de proletarización del trabajo docente. Otro de los elementos a tener en cuenta de estas reformas de los 90 es que cambian las condiciones de trabajo y de producción de conocimiento, en donde ya no se necesita controlar el proceso de producción, es decir, no se va a controlar directamente el trabajo docente, sino que en nombre de esta autonomía, una autonomía que es impuesta, ¿no? Una falsa autonomía, porque el docente ya no es autónomo para decidir o interpretar el currículum, sino que en nombre de esta autonomía y de esta descentralización, lo que se produce es una fuerte centralización y una función del Estado de control. Ya no se controla el proceso, pero sí se controla el producto, a través de la estatalización y a través de las evaluaciones de la calidad. Estos discursos propios de los 90, que el discurso neoliberal no se ha ido, y es importante remarcar que nos encontramos en un nuevo embate sobre el trabajo docente y sobre el estatuto del docente, en donde en tiempos de pandemia hemos perdido casi todos los derechos. Siguiendo esta misma línea de análisis de las regulaciones del trabajo docente desde una perspectiva neoliberal, les invito a ver una serie de videos de este fin de semana que se desarrolló el Congreso Mundial en Defensa de la Educación Pública y en contra del neoliberalismo. Asómense, hay allí mucho material interesante, hay una perspectiva latinoamericana, hay representantes de gremios, de sindicatos, hay representantes de movimientos sociales,
de movimientos de educación popular, feminismos, un mundo variopinto, interesante para pensar qué significa la educación desde la perspectiva neoliberal. ¿Qué podemos elaborar como estrategias para resistir y, como dice el colombiano Marco Raúl Mejía, reexistir, es decir, existir de otro modo? ¿Cómo podemos habitar las instituciones educativas públicas generando nuevas propuestas inclusivas y sin dejar de soñar que un mundo distinto, un mundo mejor, aún es posible?